procuren los dones. La Biblia nos hace saber que cada cristiano tiene cuando menos un don espiritual. Sin embargo, la Biblia no señala el momento específico en que el cristiano recibe los dones del Espíritu. Sin embargo, es lógico pensar que estos dones espirituales se reciben en el mismo momento que la persona se convierte a Cristo y el Espíritu Santo habita en ese creyente. Hay otros que piensan que el Espíritu concede estos dones en un evento posterior a la conversión. Realmente la Biblia no aclara en qué momento sucede esto. Y tenemos como ejemplo el caso de Timoteo, que dice el apóstol Pablo que ese don lo recibió por la imposición de manos que Pablo hizo sobre él y los ancianos, y que inclusive dice que le fue profetizado. Puedes leerlo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14 y también en la segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 6. Entonces, puede suceder que en el momento mismo que la persona se convierte a Cristo recibe los dones del Espíritu, o puede ser que en un evento posterior como este que acabo de mencionar. Lo que sí es claro es que cada creyente tiene al menos un don. Esto lo podemos entender de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, cuando dice: pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Aquí las palabras claves es cada cual. En este mismo capítulo 12 de 1 Corintios, en el versículo 11 dice: pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Esto nos da a entender que el don del Espíritu le es concedida a la persona creyente conforme Dios decide. También la Biblia nos dice en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 12, dice: así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Aquí podemos entender dos cosas. Uno, que el apóstol Pablo está diciendo que los creyentes anhelan. En otras versiones dicen procuren, deseen, busquen los dones espirituales. Y en segundo, entendemos que es para la edificación de la iglesia. Así es que de este pasaje podemos entender que parece posible que el creyente puede anhelar y pedir a Dios por algún don espiritual específico. Parece ser que eso es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. Por supuesto, solo bajo la voluntad de Dios. Es decir, si no es la voluntad de Dios, la persona no recibirá el don espiritual sin importar cuán fervorosamente se lo está pidiendo. Lo que sí nos debe quedar claro es que Dios en su infinita sabiduría sabe con cuál o cuáles dones somos y seremos más fructíferos, más provechosos para su reino. Así que también debemos desarrollar el contentamiento para aceptar la voluntad y los deseos de Dios para nuestra vida en cuanto a los dones que Él decida obsequiarnos. Porque esos son los dones, un obsequio de Dios y, como acabamos de leer, para la edificación de la iglesia. Y Dios sabe cuál es el mejor don que nosotros podemos ejercer en esa edificación. Así es que oremos al Señor al respecto.
Padre, te damos gracias por medio de tu Espíritu Santo. Por medio de Él nos has dotado de dones para hacer la obra que es la edificación de tu iglesia. Deseamos glorificarte por medio de esos talentos, habilidades, dones que nos has confiado y ponerlos, Señor, a tu servicio para darte buenas cuentas de ellos. Que hagas tu voluntad por medio de nosotros y de esta manera seamos de bendición y cumplamos tus propósitos en esta vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.